con el anuncio de Donald Trump, que esperemos pues no cambie de sentido. ¿Cómo se logra el alto al fuego entre Israel e Irán? ¿O se logrará? Bueno, de acuerdo con la publicación de Donald Trump, ambos países van a frenar el fuego en las próximas 6 horas, cuando ambos países hayan completado sus misiones finales, y entonces se podrá declarar que esta guerra ha terminado, ha concluido. Gabriel Guerra Castellanos, analista internacional, consultor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Te faltó decir y amigo de Juan Becerra Costa. Bueno, casi primo, ¿no? Prácticamente, mi querido Juan. Y bueno, ahora que el mundo ha estado a punto de acabarse varias veces, creo que ya vamos como en la sexta en las últimas 2 semanas, pues bueno, todavía más se intensifica el cariño. Pero fíjate que hay que entender, querido Juan, primero, de dónde viene el conflicto y hasta dónde llega y qué tanto puede realmente cambiar el cese al fuego. Porque el cese al fuego, a ver, evidentemente es pues un reconocimiento, me parece, de sentido común de parte de Irán, de que tiene que ponerle pausa a este asunto. Es claro que una campaña sostenida de ataques y bombardeos israelíes con el respaldo atrás de la Fuerza Aérea estadounidense, pues no es algo que pueda soportar el régimen, y de hecho es algo que pudiese llevar a su colapso. Me sorprende que Israel haya accedido, y creo que aquí todavía nos falta, por lo menos la última vez que chequé, no hay confirmación de parte del gobierno israelí aún. Sí, es lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque no ha declarado nada Netanyahu. O sea, no sabemos si es cierto lo que está diciendo Donald Trump. La única verdad que le he escuchado a Donald Trump decir es que no le importaba que desde su mismo equipo de trabajo le dijeran que en Irán no hay armas nucleares. Y dijo, no me importa, y voy a atacar. Es la única verdad, porque no le importó. Pero ¿qué tanto podemos confiar en que sea cierto lo que publicó Gabriel? Mira, por lo que estoy leyendo, Juan, hay reportes, veía yo en el New York Times hace 3 minutos, de que está su equipo de Seguridad Nacional, el Consejo Nacional de Seguridad, por un lado, el Departamento de Estado, Marco Rubio personalmente, por el otro, están activamente llamando a los gobiernos de Israel y de Irán para convencerlos del cese al fuego. Irán ya dio a entender que sí, pero yo creo que aquí Trump primero anunció y luego puso a todo el mundo a trabajar, muy en el estilo de gobernanza, por usar una palabra amable, que él tiene. Recordemos que de la misma manera, la semana pasada dijo que daría 2 semanas a la diplomacia para que funcionara, y al día siguiente estaban ya en vuelo los aviones, los bombarderos B-2, que bueno, ya demostraron además todo esto parece, y perdón que me interrumpa a mí mismo, Juan, parece un gran comercial también de armamentos, ¿no? Cuando tú ves la manera en que los medios estadounidenses están explicando el vuelo de los B-2 desde Estados Unidos hasta Irán sin parar, pues casi parece un comercial de un coche deportivo, ¿no? Entonces, es interesante lo que mencionas, Gabriel Guerra, porque ante la situación económica de los Estados Unidos desde que Donald Trump rindió protesta como su presidente, bueno, pues la economía se ha visto complicada, están a punto de una recesión por las políticas económicas de Donald Trump. Estamos hablando que este conflicto podría tener como parte de su contexto el construir una economía de guerra, Gabriel. Pues esa es una manera de verlo, Juan, y esa podría ser una motivación, pero al mismo tiempo, en cuanto lanzó los ataques a Estados Unidos, el precio del petróleo subió $10. No está en sus niveles más altos, ni por mucho, sigue más bajo que hace un año, pero eso obligó a Trump a subir un post diciendo ni se les ocurra subir el precio al combustible. Porque recordemos que cuando habla de precios de combustible está hablando directamente de gasolina, porque el precio del petróleo se traduce en precio en la gasolinera en Estados Unidos, y eso sí tiene un impacto político enorme, además de que, bueno, por el estrecho de Hormuz, pasa el 20% de la producción petrolera mundial.
si Irán lograra ahorcar ese Sí. estrecho, ahora ya es menos probable, bueno, generaría una disrupción económica, pues tal vez parecida a la de cuando se cerró el canal de Suez, recordarás, Así es. que no fue por asuntos militares. Un pequeño paréntesis, Gabriel, porque el ministro de Asuntos Estratégicos de Israel acaba de informar al secretario de Estado de los Estados Unidos sobre la aprobación de este acuerdo de alto al fuego con Irán, y esto ya lo está reportando incluso en Israel el Canal 12, que es pues prácticamente el medio de comunicación pues más confiable, ¿no?, del Estado de Israel. Bueno, pues mira, se ve que nos escucharon entonces. Sí, te escucharon a ti, te están monitoreando. Pues es que nos tienen muy Es que checaditos, ahí pero estudiaste. mira, bueno, es que yo ahí fui, ahí pasé mi infancia, no olvidemos eso. Hace 50 años, en la última guerra formal que tuvo Israel, en la guerra de 1973, me tocó estar ahí como un niño, pero un niño ya bastante consciente de las Entonces, alarmas antiaéreas. pues conoces perfectamente el contexto porque lo has seguido. Ahora, regresando al petróleo, bloquear el estrecho de Hormuz perjudicaría enormemente a Irán, Gabriel, pero también a los Estados Unidos, y con ello se reduciría el suministro energético para sus socios y para sus mayores proveedores, Gabriel. Causaría una inflación internacional pues que le afectaría aún más a Estados Unidos en su economía de lo que le ha afectado a las políticas que su presidente pues ha impuesto, ¿no? Y tendría un impacto también, Juan, en Europa, porque no olvidemos que la guerra en Ucrania, la guerra entre Rusia y Ucrania, ha afectado seriamente el suministro de gas natural de parte de Rusia y de Ucrania hacia Europa Occidental. Así que por todos lados hay cosas que obligan a la mesura, y yo creo que parte de la ecuación de Donald Trump, que pues a veces nos sorprende con actos coherentes, y con actos que parecieran seguir a cierta lógica, la mayoría de las veces no, pero por eso nos sorprende, es que la disrupción económica de una guerra continuada o prolongada entre Israel e Irán sería enorme y le costaría a él, deja tú la recesión, puntos de popularidad y con ello probablemente la mayoría en el Congreso en las intermedias, porque en Estados Unidos cada 2 años se vota el Congreso. Así que mucho cálculo político, mucho cálculo propagandístico, y también no dudo, querido Juan, que en algún rinconcito de su mente ese angelito o diablito que lleva dentro Trump le haya dicho: oye, no te olvides que quieres el Premio Nobel de la Paz. Hijo, No se te olvide. Oye, Gabriel, finalmente, este conflicto y como se ha venido desenvolviendo, sobre todo en los últimos 3 días, ¿puede esperarse que el acuerdo se cumpla, que haya un cese al fuego, que termine la guerra tal y como lo está vaticinando Donald Trump? Mira, yo creo que terminará esta fase de la guerra. Juan, la política israelí de irse por la libre le ha rendido muy buenos frutos, pero aquí, después del anuncio de Trump tan grandilocuente, tan aspiracional en términos del mayor, es casi el mayor cese al fuego del mundo, ¿no? En toda la historia de la humanidad. Pues Israel reanudar hostilidades haría quedar muy mal a Donald Trump, y yo creo que eso no lo perdonaría fácilmente. Irán en este momento yo creo que tiene que volver a armar sus arsenales, así que no veo una reanudación pronta. Lo que sí veo, querido Juan, para cerrar, es este conflicto viene de décadas y seguirá por décadas, porque Israel e Irán son los dos grandes actores geopolíticos en la región, y ninguno de los dos se va a dar por vencido. Ninguno de los dos se va a dar por vencido ni va a torcer su manita. Gabriel Guerra Castellanos, gracias. Y nomás preguntarte, ¿qué papel ha jugado la Organización de las Naciones Unidas en este conflicto en los últimos días? ¿Está funcionando? ¿Está operando? Pues yo creo que ha jugado el mismo papel más o menos que el que ha jugado para detener la barbarie en Gaza, o para detener las actividades militares rusas en Ucrania. Juan, el pues colapso nada de se ha los detenido organismos, de lo que mencionas, continúa. por eso precisamente Sí. es
es como un árbitro en un juego de la América, ¿no? Más o menos. Pero en La los ONU no ha 80s, porque podido, ya o sea, ahorita no es así. Sí. la verdad es una pena reconocerlo, pero la ONU y la mayoría de los organismos internacionales han quedado rebasados por todo esto y ha quedado en evidencia su inoperancia. Es para que todos los que hemos creído en el multilateralismo, en los contrapesos del, digamos, del tercer sector de los organismos internacionales, esta es una derrota porque al final del día cada vez más, y hay el más reciente número de Foreign Affairs así lo dibuja, un mundo tripolar en que Rusia, China y Estados Unidos van a ser los que dicten lo que sucede y lo que deja de suceder. Bueno, pues una vez más estamos pendientes, Gabriel Guerra Castellanos, las próximas horas, los próximos días, de que este cese al fuego pues continúe, así lo espera la humanidad. Y bueno, pues con respecto a lo que acabas de mencionar de la ONU, nos recuerda lo que sucedió, que fue en 2003 cuando Adolfo Aguilar Chinzer, el embajador de México ante la ONU y presidente del Consejo de Seguridad de este organismo, se opuso a que Estados Unidos invadiera Irak. También lo invadieron bajo la excusa de que había armas nucleares, aunque como en este caso no hubo evidencia, y Estados Unidos hizo lo que quiso, como lo acaba de hacer este fin de semana, Gabriel. Pues se repite la historia, ¿no? Tristemente se repite y bueno, pues sirva para recordar al gran Adolfo Aguilar Chinzer, que fue uno de esos personajes indispensables de la política mexicana. Sin duda alguna, y se le extraña. Gabriel, muchísimas gracias, abrazo fuerte, nos escuchamos pronto, espero. Espero que sí, querido Juan, otro fuerte de vuelta. Volvemos.